Muy buenos muchachos, sean todos bienvenidos de vuelta al curso de cálculo diferencial dentro de la plataforma Enjai.study. El día de hoy vamos a abordar el que es para mí el tema más importante de cálculo diferencial, no solo porque se le dedica gran parte del tiempo del semestre a este contenido, sino porque del tema de límites se desprende la derivada, o llámela también la diferenciación. En los videos anteriores estuvimos trabajando las funciones y sus propiedades que, bueno, ya todos conocemos muy bien, llamadas dominio, rango y función inversa. Por ejemplo, en esa función que traje como ejemplo, nosotros sabemos de antemano que el dominio de la función van a ser todos los reales excepto x igual a 3, porque como aprendimos en los videos pasados, cuando yo reemplazo acá la x por 3, me queda 3 menos 3 igual a 0 y se me genera una indeterminación matemática del tipo un número sobre 0, que bueno, ya somos expertos y sabemos que no se puede presentar. Sin embargo, esto no quiere decir, y ojo a lo que les digo, esto no quiere decir que en x igual a 3 no exista un valor para la función f de x. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo así? Vamos a mirar la gráfica de esta función. Yo he traído dos líneas, una vertical, que es la que estoy señalando, y una horizontal, que se cruzan con la curva azul, que es la función f de x. Démonos cuenta que en x igual a 3, este de acá, yo subo y subo y subo y encuentro un punto donde efectivamente la función existe. Pero ¿cómo así? Se supone que yo no puedo tener errores de la forma a sobre 0. Y yo sé que en x igual a 3 aparece este error. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente sobre x igual a 3 la función efectivamente no existe. No existe, simplemente no existe y se genera una indeterminación matemática. Pero el que está al lado izquierdo y el que está al lado derecho me están diciendo que es muy probable que aunque la función no exista, en ese punto la curva tome el valor de 3. Perdón, de 6. ¿Por qué? Si nosotros hacemos una tabla, por ejemplo, de la función, bueno, acá modifiquémoslo un poquito, ¿sí? Miremos que, bueno, yo me voy acercando al 3 por el lado izquierdo, es decir, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, y encuentro que la función se va acercando cada vez más a 6, ¿cierto? Casi que yo puedo decir que acá en 3 el valor es 6 porque, mírenlo, acá está 5.9 y acá está 6.1. Pasa exactamente lo mismo si yo me acerco por la derecha, entonces yo vengo en 3.4, 3.3, 3.1 y me doy cuenta que los valores van decreciendo y se van acercando a 6. Sin embargo, cuando matemática intenta calcular el valor de la función en 3, me dice que la expresión es una expresión indeterminada, y sí, es indeterminada por este error. Pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el valor que me están indicando los vecinitos que vive acá? En este caso me están indicando que es un 6, ¿cierto? Pero pues obviamente no nos vamos a poner a hacer una tabla todas las veces que lo necesitemos, y es mucho más sencillo por el concepto analítico del límite. Además, muchas veces la tabla no es suficiente porque, como nos vamos a dar cuenta más adelante, hay algunos límites en los que, por ejemplo, este lado, el lado izquierdo me está indicando, no sé, que el valor es 1, pero el lado derecho me está indicando que el valor es menos 1. Entonces tenemos ahí como un enredo porque un vecino me dice una cosa y el otro me dice otra. Entonces, volviendo al ejemplo de acá, yo tengo mi función x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Yo sé que en 3 la función tiene un problemita, tiene una indeterminación, pero los vecinitos me están indicando que el valor que podría tomar la función en ese punto es 6, ¿cierto? Entonces, hay dos formas en las que se puede presentar un límite antes de venir a calcular el de esta función en particular. La primera forma, que es en la que siempre queremos, es que se pueda resolver algebraicamente, es decir, usando algunos trucos de álgebra, unas factorizaciones por ahí, algunas cositas que nos sirvan, quitándolo en determinación. Sin embargo, hay otros casos en los que eso no es posible y ya nos va a tocar usar, como último recurso, nuestro pensamiento profundo. Entonces, este límite que yo traje acá es de los primeros, del primer tipo, del que se puede resolver algebraicamente, y en el siguiente video trabajaremos aquellos que ya no se dejan resolver algebraicamente y en los que tenemos que usar unas técnicas bastante rebuscadas. Pero bueno,
Miremos este. Vamos a escribirlo por acá. X cuadrado menos 9 sobre X menos 3. Yo sé que el problema es X menos 3, ¿cierto? Entonces yo les propongo lo siguiente. Según mi curso de matemáticas, tanto del colegio como del curso de nivelación que nosotros tuvimos a mitad de año, yo sé que esto de acá, X cuadrado menos 9, puede ser escrito de la siguiente forma. X cuadrado menos 9 es lo mismo que decir X cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Y esto no es más que una diferencia de cuadrados. Entonces, recordemos nuestro curso de álgebra. Una diferencia de cuadrados de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado puede ser escrita como a más b por a menos b, ¿cierto? Entonces, si yo aplico esto en esta expresión de acá, yo tengo que x cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a x más 3 por x menos 3, ¿cierto? Bueno, que de pronto no le creímos a nuestro profesor de álgebra, entonces usemos matemática para comprobarlo. X más 3, x menos 3, bueno, hagamos una factorización. A ver, no demos factor, sino de expand. Sí, señores, x cuadrado menos 9. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pónganle cuidado. Si yo estaba diciendo que x cuadrado menos 9 sobre x menos 3 era igual a x cuadrado menos 3 al cuadrado sobre x menos 3, y vengo y aplico esto que encontré acá, tengo lo siguiente. X cuadrado menos 3 al cuadrado va a ser lo mismo a x más 3 por x menos 3, y acá tengo x menos 3 otra vez, ¿cierto? Entonces yo simplemente puedo cancelar esta expresión con esta y me libro de la indeterminación. Me queda como resultado x más 3. ¿Qué pasa ahora? Cuando yo intento en esta expresión, ¿cierto? Que es exactamente igual a esta. Cuando yo intento reemplazar la x por 3 en esta, no tiene ningún problema, nos da 6. Pero es muy diferente si yo intento reemplazar la expresión en esta, porque ya nos dimos cuenta que se presenta una indeterminación matemática. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando? X cuadrado menos 9 sobre x menos 3 es exactamente lo mismo decir x más 3, pero en una forma mucho más simplificada, si se puede decir ese término. X más 3 va a ser la expresión más simplificada de este fraccionario, y pues simplemente acá no va a haber ningún problema. Esos son los límites que nosotros queremos buscar en el curso de cálculo diferencial, aquellos donde yo puedo hacer una reducción algebraica o algunas jugadas algebraicas para obtener el valor de la función. Entonces, si yo por ejemplo tengo el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, yo vengo y hago las jugadas algebraicas que hicimos ahorita, y digo que el límite cuando x tiende a 3 de x más 3 es igual a 6. Entonces, planteo mi límite, ¿cierto? Donde existe la indeterminación. Generalmente a nosotros nos plantean el límite, nos dicen a cuál es el valor al que debe tender x. Resolvemos algebraicamente y llegamos a esta expresión que nos dice x más 3 igual a 6. Cuando yo tenga este x más 3, lo único que voy a hacer es reemplazar la x por el valor del límite, ¿cierto? Como acá el límite x tiende a 3, reemplazo esa 3 acá y me da como resultado el 6, que curiosamente es este 6 que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Donde se suponía que se presentaba la indeterminación, pero al final nos dimos cuenta que existía una función más simplificada que era igual a esa, en donde sí es posible calcularla con x igual a 3. Ahora, ¿cómo hacer esto en matemática? Muy sencillo. Escribimos limit, escribimos la expresión x cuadrado menos 9 sobre x más 3 y x tendiendo a 3. Perdona, acá es menos 3. Entonces se nos arroja el 6. Miremos otro caso. Supongamos, a ver, vamos a agregar un texto.
Supongamos que f de x es igual a x al cubo más 2 al cubo, bueno, no más 2 al cubo, no lo hagamos tan evidente, más 8 sobre x más 2. Yo sé de antemano que acá, en este denominador, existe un problema cuando x tome el valor de menos 2. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo la x por menos 2, me queda menos 2 más 2, 0, y estaría dividiendo sobre 0, lo que ya sabemos que es una determinación matemática, tal como la que nos aparece por acá. Entonces, vamos a intentar encontrar ese valor que los vecinos nos están diciendo que puede tomar la función. Recordemos, por ejemplo, en este caso, aquel valor era 6, los vecinos nos estaban diciendo que era 6, y acá queremos encontrar el valor que nos están diciendo los vecinos. Entonces, límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 8 sobre x más 2. Yo sé que x al cubo más 8 es igual a 100, x al cubo más 2 al cubo, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8, sobre x más 2. Y acá en el numerador nos aparece un caso especial llamado suma de cubos, ¿cierto? Entre x al cubo más 2 al cubo. Si nosotros recordamos nuestro curso de álgebra, nosotros recordamos que a al cubo más b al cubo es igual a decir a más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado, ¿cierto? Entonces, apliquémoslo acá a nuestra expresión x al cubo más 2 al cubo. Yo tengo que x al cubo, que va a ser a, más 2 al cubo, que va a ser b, es igual a más b, o sea, x más 2, por a al cuadrado, o sea, x cuadrado, menos a por b, o sea, menos 2x, más b cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que bueno, sabemos que es, perdón, 2 al cuadrado, que sabemos que es 4, ¿cierto? ¿Qué ganamos con esto? Pues que cuando yo reemplace en el límite, acá, ¿cierto? Yo puedo reemplazar esta expresión por esta, mírela, es la misma. Vamos a reemplazarla, entonces acá me queda x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Y vaya sorpresa, me ha quedado el x más 2 en el denominador y me ha quedado el x más 2 multiplicando, ojo, multiplicando en el numerador. Quiere decir que yo puedo cancelar estos dos, ¿cierto? Vamos a tacharlos, bueno, subrayémoslos. Vamos a subrayarlos por acá. Y me queda que esa expresión queda reducida simplemente a x cuadrado menos 2x más 4. Como esta expresión ya no tiene ningún problema en determinaciones de tipo división por cero, raíces negativas, exponenciales negativas, pues yo simplemente puedo reemplazar el valor de x que me está entregando el límite. Entonces esto va a ser menos 2 al cuadrado, menos 2 por x, que vale menos 2, más 4. Esto quiere decir que esto es 4, ¿cierto? Menos 2 por menos 2 da más 4, o sea, vamos 4 más 4, 8, más 4, 16. Quiere decir que el límite, es decir, el valor que nos entregan los vecinitos como acá para esta expresión, es que cuando x se acerca a menos 2, el valor de la función es 16. Bueno, grafiquémoslo a ver si eso es verdad. Démonos cuenta que cuando x toma el valor de menos 2, o sea, esta vertical gris que yo estoy viendo, el valor de la curva efectivamente se va para 12, ¿cierto? Mírenlo acá, está rellenita. Entonces quiere decir que el límite efectivamente es 12, existe, y mírenlo, ahí está, y rellena perfectamente bien la función según lo que nos dicen sus vecinos. Lamentablemente no todos los casos son así. Vamos a trabajar otro caso que ya no es tan bonito, ya no es tan sencillo trabajar como estos, llamada la función f de x igual a 1 sobre x. La función 1 sobre x es casi que la mamá de todos los límites y como vamos a ver en el próximo video, a partir de ella se pueden obtener muchos límites, se puede obtener una idea de muchos límites y del valor que toman. Entonces, miremos qué ocurre con esto. Yo no la puedo factorizar, yo no le puedo sumar nada, ni restar nada como para que cambie esa cara. No puedo hacer absolutamente nada algebraicamente, como si hicimos arriba.
¿Qué factorizamos? Usamos una suma de cubos, usamos una diferencia de cuadrados y todo fluyó bien. Es obvio que en este caso el problema se presenta cuando x tiende a 0, porque 1 sobre 0, pues ya sabemos que no se puede. Como no podemos usar ninguna técnica algebraica, vamos a recurrir a la tabla, ¿cierto? Como último recurso, siempre recurramos a la tabla como último recurso. Entonces vamos a escribir acá 1 sobre x y nos vamos a acercar desde menos 1 y desde 1 con intervalos de 0.1. Entonces miremos qué es lo que está pasando. Cuando yo me acerco por la izquierda, es decir, por los negativos, mira que el valor de la función está empezando a crecer negativamente, ¿cierto? Arranca en menos 1, menos 1,25, menos 2, menos 3, menos 5, menos 10. Quiere decir que entre más yo me acerque a 0, ojo, por la izquierda, el valor del límite se aproxima más a menos infinito, ¿cierto? Porque sigue creciendo. Hagámoslo 0.01. Miren, menos 10, menos 11, menos 12, menos 14, menos 20, menos 50, menos 100 y así sucesivamente. Sin embargo, si yo me acerco por la derecha, encuentro que la situación es parecida, pero con signo positivo. Entonces tengo por acá el 5, por acá está el 10, por acá el 25, el 33, 50, 100. ¿Qué concluimos de esto? Si yo por izquierda me acerco y me da menos infinito, ¿cierto? Me acerco a menos infinito. Y por derecha me acerco y tiende a más infinito. ¿Qué es lo que está pasando? Precisamente este tipo de límites, y vamos a graficarlo, no existen por una sencilla razón. Vamos a ver a continuación. Hagámoslo desde menos 1 hasta 1. Tengan en cuenta que pasa, según la gráfica, lo que pensamos que pasaba en la tabla. Cuando yo me acerco por la izquierda, el valor se va hasta menos infinito, pero cuando yo me acerco por la derecha, el valor se va hasta infinito. Entonces, ¿qué concluimos? Sencillamente no podemos concluir nada. Concluimos que el límite no existe porque tenemos por un lado que un vecino nos está diciendo otra cosa y por el otro nos decimos que el otro vecino también nos está diciendo otra. En este tipo de límites, cuando yo me acerco por ambos lados y me da un número diferente, yo simplemente no puedo obtener una conclusión y digo que el límite no existe. Es muy diferente lo que ocurría acá, porque mira que si yo me acercaba por izquierda, me iba acercando a 12, y si me acercaba por derecha, también me iba acercando a 12. Entonces la conclusión es que el límite es 12. Acá, cuando me acerco por la izquierda, me acerco a 6, cuando me acerco por derecha, me acerco a 6 también. Conclusión, el límite es 6. Acá, cuando me acerco por izquierda, menos infinito, cuando me acerco por derecha, más infinito. Conclusión, el límite no existe. No siendo más para este video, les recomiendo antes que nada, si ustedes van a empezar a trabajar límites en la misma clase, parciales, etc., consíganse una tablita adecuada de casos de factorización, como la suma de cubos, como la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Los factores comunes, cuadrados perfectos, racionalización. Una tabla de factorización para que ustedes sepan qué pueden hacer en estos casos, porque acá ya no hay otra que aprendérselo de memoria. Por ejemplo, acá la solución fue la diferencia de cuadrados, pero acá la solución fue la suma de cubos. Entonces les recomiendo que si consigan la hojita de factorizaciones, pues para que la tengan lista. Y nos vemos en el próximo video donde trabajaremos límites, pero esos límites especiales que ya no se pueden resolver algebraicamente. No siendo más, nos vemos.